noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. En este año electoral, en este 2015, el domingo hay balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, luego vendrán las primarias y finalmente las elecciones de octubre. Nada mejor que una memoria y balance del estado en que quedan las cosas, del estado kirchnerista. Hay un libro que acaba de salir que se llama Los platos rotos, escrito por dos formidables periodistas del diario La Nación, Diego Cabot y Francisco Olivera. Ellos están esta noche con nosotros. Bueno, Diego, Francisco, muchas gracias por estar esta noche en Asuntos Públicos. Gracias a vos por invitar. Y bueno, y felicitaciones por este libro, porque aunque es verdaderamente una memoria y balance del estado de cosas, no solo el estado de cosas que queda, sino cómo funcionaron, bueno, cómo funcionó la economía, cómo se manejó el Estado, cómo se construyó poder en estos 12 años de gobierno kirchnerista, es también un libro con unos datos tan sabrosos, digamos, tan chispeantes y excelentemente escrito. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, hay muchas anécdotas, pero hay un eje del libro, me parece, que es el Estado, el uso del Estado. Ustedes ahí se preguntan cómo pudo haber pasado un Estado eficiente, en fin, a un Estado, ¿cómo es el Estado que nos deja estos años de kirchnerismo? Bueno, en principio es un Estado omnipresente, hiperregulador, digamos, que está todo el tiempo metido en cada una de nuestras relaciones, no solamente de grandes economistas, sino, digamos, en todas las relaciones nuestras. De hecho, por ejemplo, no sé, querés ir a Uruguay, tenés que pedirle permiso a la FIP, ir a un banco, sacar plata, en fin, ¿no? O sea, es un Estado omnipresente, muy caro, muy caro, muy grande y muy ineficiente, digamos, con una devolución, por así decirlo, de los impuestos a través de los servicios muy deficiente. Esa ecuación no está bien, digamos, ¿no? El Estado recauda y con lo que recauda entrega servicios a la población. Bueno, esa ecuación está absolutamente rota, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros pensamos. Sí, ahí en realidad lo que nosotros no es que comparamos contra un Estado que era eficiente, sino contra la propuesta inicial del kirchnerismo. Por eso empezamos con el discurso de Asunción de Néstor, ¿no? Cuando él dice, traza los lineamientos de lo que va a ser ese Estado, su forma de gobierno, y pone algunos pilares que él considera fundamentales: acumulación de reservas, superávit fiscal, superávit comercial, desendeudamiento, y todo eso no existe más, o se ha deteriorado. Y él, por eso es lo que planteamos esos pilares del modelo ya no existen más. Entonces, todo ese deterioro que lleva 12 años empieza a palparse, te diría, desde el 2010 para acá, ¿no? El empleo antes, porque el empleo privado deja de crecer un poco antes, pero las verdaderas consecuencias económicas empiezan a sentirse ahora, y la más tangible, si querés, puede ser el cepo, la cuestión cambiaria o la energía, ¿no? Los cortes de luz que se quintuplicaron, por ejemplo, pero este camino no termina acá, esto sigue hacia adelante, entonces también es una mirada hacia el futuro el libro. Y son todos problemas que va a tener que resolver la próxima administración. ¿Y por qué? Porque al principio Néstor Kirchner lo había logrado, ¿se acuerdan? Los superávit gemelos, daba la impresión de un Estado bastante eficiente. De pronto, bueno, ¿por qué derivó? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Porque además no es que tuvo una crisis internacional, más bien la economía internacional lo acompañó. Nosotros ahí, digamos, relatamos como tres momentos que determinan el kirchnerismo que tenemos hoy, ¿no? El principio, al inicio es todo digamos, este abrazo que hizo el kirchnerismo a los derechos humanos. El segundo, por ahí mojón, que encontramos es la crisis del campo, que fue definitivamente cambió la manera de gobernar y la manera de actuar, especialmente del matrimonio y de toda su gente, y es el nacimiento de lo que hoy vemos como la Cámpora e incluso Carta Abierta y demás, nacen a la luz de ese enfrentamiento del gobierno con los terratenientes, en fin, ¿no? Lo que ya conocemos de la crisis del campo. Y el tercer momento que, digamos, termina de radicalizar las cosas es la muerte de Néstor y esta necesidad de Cristina de mostrar
un gobierno, digamos, u otro tipo de gobierno, romper por ahí un poco con algunas cosas que su marido había dejado en vida. Fíjate, perdón, sí. Diego, fíjate qué interesante cómo lo que políticamente va fortaleciendo al gobierno, que son esos 3 hitos Claro. que cita Diego, al mismo tiempo, sobre todo los últimos 2, la crisis agraria y después la muerte de Néstor, empieza también ahí el deterioro económico paralelo, ¿no? Claro. Ahí deja de manejar... la muerte de Néstor es que Néstor deja de manejar la economía, que ya había empezado a pagar algunas consecuencias, pero empiezan los sustitutos. Primero es Guillermo Moreno, que fracasa, después es Axel Kicillof. Pero estos 2 últimos, digamos, managers de la economía, en realidad lo que hacen es acumular capital político. Porque fíjate que los 2, hoy dentro del kirchnerismo, tienen una buena imagen. Y de hecho, Axel va a ser candidato a diputado. Ningún ministro de Economía de una administración que se manejara con otra lógica sería candidato si entró con una inflación casi de la mitad, entró sin cepo cambiario y tiene cepo cambiario, ¿no? Los resultados de Axel son muy malos. Y lo lógico es que un ministro de Economía que tuvo resultados malos no tenga éxito político. En este caso fue lo inverso. Por eso el kirchnerismo es distinto de todos, ¿no? Es verdad. Hay que analizarlo con Y otra además lógica. no te olvides que, digamos, hay un gran manejo del Estado como el gran, digamos, aportante de capital, del dinero para abastecer, por así decirlo, el capital político, ¿no? O sea, el Estado pasó a ser definitivamente, en general, en la Argentina tenemos ese vicio, ¿no? De que el Estado y el gobierno se confunden demasiado. Bueno, en estos últimos años, especialmente desde el nacimiento de la Cámpora y demás, el Estado directamente, digamos, pasó a ser parte del gobierno, y el gobierno es el kirchnerismo, ¿no? Entonces, todos los manejos dentro del Estado fueron complejos y siempre pensando en el capital político y no en esto de montar un Estado eficiente, ¿no? Claro. Ustedes mencionan cómo se transformó también en una gran oficina de empleo, ¿no? Es cierto que los hubo también durante el alfonsinismo y el menemismo, pero bueno, esta vez me parece que sí, por ahí es mayor. Más claro. de 1 millón de nuevos empleos y además reclutamiento militante. Hay un acto clave en el 2012, abril del 2012, en Vélez Sarsfield, 50.000 personas, en el que Cristina se da cuenta de que ella puede prescindir del peronismo. Y eso coincide con el retiro del subsidio a los camioneros. O sea, ese es otro porque mojón. ahí fue cuando rompe con Moyano. Ese día, claro, rompe con el peronismo y recibe a la nueva generación, que es la que la acompaña hasta el final y que es menos pragmática y mucho más dogmática, ¿no? Mucho más visceral. Hay a lo largo del libro un montón de anécdotas que ustedes relatan que también va dando, digamos, prueba de cómo son estos manejos. De ellas, ¿cuál es la que más los sorprendió? A mí una que es un poco fresca porque hay balotaje el domingo, es la pelea de Lustó-Moreno. En un momento, en un año que se venía una crisis internacional, Lustó y Alberto Fernández plantean que van a caer los precios, va a caer la recaudación y hay que hacer un esquema de quita de subsidios. Mirá de lo que estamos hablando, 2008, ¿no? Estamos todavía con el mismo esquema o peor. Claro, era un plan de reducción de subsidios 20% por año y quedaban 0 al cabo de 5 años. Se lo van a presentar a Cristina, y Cristina, que acababa de asumir, llevaba un mes. No, y tenía ya sobre sus hombros, acordate, el escándalo de Antonini. Claro. Entonces ella ahí dice, la famosa pero valija, claro. Yo asumo y lo primero que anuncio es un ajuste. No estoy de acuerdo. Consúltenlo con Néstor, pero yo no estoy de acuerdo. Cuando se lo van a consultar con Néstor, Néstor dice, no, es una locura. Vamos por el lado de los ingresos. Y ahí aparece una resolución que andaba dando vueltas que tenía Guillermo Moreno, que grababa en más del 60% todos los bienes agrícolas. Entonces, lo que les dice Néstor es, pónganse de acuerdo a los 3, Alberto, Lustó y Moreno. Y ahí empieza un periodo en el que obviamente pierde Lustó, porque lo que sale es un engendro, pero más cerca de lo de Moreno. Pero ahí, por ejemplo, hay una pelea en el despacho de Alberto Fernández que casi termina las trompadas.
¿no? Que estaba hablando él con Néstor por teléfono y le dice, pará porque estos dos se van a matar, corta el teléfono y los va a separar. Y después viene el gesto ese famoso del cuello de Moreno. Lo que digo es, todos esos problemas que se planteaban en ese momento siguen. Claro. El gobierno fracasa con la 125, ellos incluso después internamente se plantea que hubo un error político, ¿no? Pero el objetivo era paliar ese problema de caja que hoy sigue y que por eso tenemos cepo cambiario, esa restricción externa. Claro, que permanece. ¿Y a vos, Diego, cuál te pareció? Bueno, a mí, digamos, hay 2 o 3 situaciones que no dejan de sorprenderme, y ya no del kirchnerismo, sino de la Argentina, ¿no? Una de ellas es la capacidad de reescribir lo escrito hasta el día anterior que tuvo este gobierno, y la incapacidad de los ciudadanos de pedir cuentas, ¿no? Por ejemplo, yo que siempre estuve muy sobre el tema, sobre el mundo del transporte y eso, la capacidad que tuvo el gobierno para sacarse encima la responsabilidad de los 10 primeros años de gestión, por ejemplo, de los ferrocarriles hasta la tragedia de Once, y darse el lujo hasta de armar un candidato a presidente reconstruyendo los escombros que ellos mismos habían, digamos, habían dejado ahí en el mundo o en el sector ferroviario. Eso es algo que me sorprendió, y eso lo podemos ver en 2 o 3 partes del libro. En cuanto a anécdotas, hay muchas, digamos, esta historia de que cuando nosotros accedimos a varias fuentes que nos contaron cómo fueron los momentos donde Néstor muere y qué fue lo que sucedió en ese entonces, que un poco no están puestos caprichosamente, sino que son parte de lo que vino después, de cómo el kirchnerismo se modificó a partir de la muerte, obviamente, de su líder. Y me sorprendió esto de el protagonismo de la escena o de la puesta en escena, como casi te diría que determinante a la hora de tomar decisiones en ese momento, ¿no? Bueno, ahí empieza a terciar una persona muy valiosa para el kirchnerismo, que es Javier Grossman, ¿no? Que es el coreógrafo. Claro, fue, digamos, cuando Kirchner muere, a una de las primeras personas que llamaron. Sí, que en realidad él venía de los festejos del Bicentenario, en los que Néstor no creía, se burlaba incluso en reuniones. Cristina, al contrario, Ustedes lo cuentan, sí. Exactamente, sí, estaba punto por punto con stands, diseñándolos. Él no creía y termina siendo un éxito, y Néstor más o menos le pide disculpas a Grossman. A su forma. A su forma. El nombre Claro. de tantas... Esto no lo voy a repetir, pero la verdad es que tenías razón, un poco le dice, ¿no? Claro. Curiosa la figura de Javier Grossman, ¿no? Un hombre que nace con Aníbal Ibarra, en realidad. Claro, que viene del Frepaso. Del Frepaso, Pero vos fíjate sí, los claro. réditos que le ha dado, que todavía se sigue inaugurando Bueno, año por año Tecnópolis, y sigue siendo, digamos... Anoche vimos justamente lo de Juana Zurduy, ¿no? Con Fuerza Bruta, etcétera, toda una puesta en escena también ideada por él. Pero cuando nos volvamos a encontrar después de la tanda, acá estamos hablando con 2 verdaderos historiadores recientes del kirchnerismo, porque ustedes también escribieron sobre Julio De Vido y Guillermo Moreno. Enseguida volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor.
Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Un simple encuentro puede cambiarlo todo. En un instante te quedas sin aliento. Y a partir de ahí, el tiempo no importa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Eso es lo importante. Porque cuando algo te moviliza, te pasan millones de cosas. Nuevo Honda HR-V. No te mueve, te moviliza. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Seguimos en Asuntos Públicos. Esta noche estamos hablando con los autores de un libro imprescindible, Los platos rotos. Diego Cabot, Francisco Olivera, siguen con nosotros. Decíamos antes de ir a la pausa que ustedes de alguna manera son historiadores o han seguido muy de cerca y en profundidad, no solo por las columnas y artículos en el diario La Nación, sino por los libros que han escrito sobre este proceso. Y hay dos personajes a los cuales los vieron, los atravesaron, ¿no? Digamos, desde sus investigaciones. Julio De Vido y Guillermo Moreno. ¿Qué futuro tienen? Bueno, eso habla también, Sí. Esto podríamos decir que hicimos una trilogía con Diego, ¿no? Es verdad. Y los dos personajes abordados muestran también cómo cambió el kirchnerismo, porque Claro. en su momento Julio De Vido era el ministro más importante. Por lejos. Por lejos. Y en su claro. momento Guillermo Moreno era el funcionario más importante. Sí. Y hoy ninguno de los dos, bueno, uno está ahí en Italia, que está con ganas de volver, y el otro va a ser diputado por una cuestión de lealtad de último momento. Pero, O de fueros. sí, de que le hayan permitido eso es una cuestión Claro. de, sí, por supuesto, de fueros. Sí, sí. Pero está cansado, hace tiempo que se quiere ir, y no tiene ninguna incidencia de nada, él ha intervenido todas las áreas. Lo único que, digamos que la tarea hoy de Devido es solamente apagar incendios cuando hay cortes de luz, ¿no? Que está ahí Roberto Barata llamando. No, y también desmentir. Ujú. Es un gran Sí. desmentidor de notas, De digamos, notas, que sí. a desmentidas que son antológicas, porque son, digamos, con descalificativos personales, ¿viste? Cuando no tenés manera de desmentir muchas veces datos y cifras y demás y realidades, lo mejor siempre es la descalificación personal, así que eso es su última parte del gobierno se ha dedicado a eso. Sí, se ha dedicado, cosa que antes no hacía, digamos, se ha dedicado sistemáticamente, hoy cualquier noticia que sale contra Julio De Vido, aparece un comunicado. Pero ni siquiera contra Julio De Vido, por ahí, digamos, a ver, Contra algo que lo roce, contás un corte de luz en cualquier barrio porteño y seguramente te encontrás en tu maíz con una desmentida donde te dicen que sos un asesor frustrado o un consultor frustrado, cosas así. En los platos rotos ustedes describen distintos procesos, distintos casos de corrupción, ¿no? Algunos más pequeños, otros de mayor envergadura, pero creo que el mérito, porque muchas veces se cuenta la corrupción desde el lado del Estado, los funcionarios o los políticos corruptos, y me parece que ustedes tienen un mérito que también mencionan, quiénes son también los que ayudan a ese proceso, es decir, del lado empresario. Allí a mí hubo algo que, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Cómo fue esto de que recibían contribuciones? Bueno, Diego es un experto, sí. Mirá, en el mundo del transporte, aún hoy, funciona un esquema de subsidios, tanto para trenes como para colectivos. Trenes un poco menos porque el gobierno
prácticamente estatizó todo, pero los colectivos que andan por todo el país reciben subsidios. Esos subsidios durante años se entregaron, ¿cómo se calculaban? Con una declaración jurada que hacía el dueño de la empresa, ¿no? Donde decía cuántos pasajeros subían, cuántos kilómetros recorría, cuántos colectivos salían de 0 a 24 horas de su terminal, en fin. Eso te daba una cuenta y a raíz de eso, bueno, nada, se calculaba un determinado subsidio que hoy por hoy, para que tengas idea, más o menos, estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de pesos por mes. Y no sé si no me quedo corto. Mira, prefiero quedarme corto a dar una cifra, pero al menos 2.500 millones de pesos por mes la Argentina paga en subsidios para los transportes. Cuando hay, digamos, cuando hay semejante cantidad de dinero, semejante cantidad de ceros acumulados detrás de un número, y esto se calcula con una declaración jurada que nadie comprueba, la verdad es que hay sospechas, digamos. Casi que se invierte la carga de la prueba y el que recibe tiene que decir, no, mirá que yo no toco un peso de acá. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, durante todo este tiempo fue un festival en el transporte de una cantidad de dinero que juntaban muchas veces las mismas cámaras, se fue sofisticando esto, en vez de que tanta cantidad de empresarios vayan y pongan una parte de su recaudación, se fue sofisticando en cámaras, entonces las cámaras se entregaban y demás, alguna suerte así como de contribución, y bueno, se establecieron organismos que para moverte adentro casi tenés que pagar peaje, ¿no? En los trenes, bueno, digamos, el apogeo de todo esto fue en el momento de Jaime, ¿no? Digamos, hubo muchísimas causas, nosotros ahí relatamos, por ejemplo, una, entre varias que hubo, porque algunas otras las hemos contado en otros libros, pero por ejemplo, la de las compras de los trenes a España y Portugal, donde prácticamente se compró chatarra a un valor enorme, y donde hay una causa penal, hasta se facturaron la suerte de comisiones, si te pongo así entre comillas, por consultoría y demás, por las empresas casi todas cercanas al famoso Manuel Vázquez, que está hoy sospechado e investigado por la justicia, ¿no? Pero básicamente nosotros estemos ahí, hasta las copias, ¿no? Bueno, no están hechas el facsímil de las copias, pero sí los nombres, cuándo, el monto, todo de las facturas con las que se, como te digo, facturaba esa suerte de comisión por esa compra de trenes que prácticamente andan muy pocos, ¿no? Fíjate que también ahí tenés un cambio en la matriz, incluso en la corrupción, en el proceso, porque con Néstor no era la corrupción clásica de la Argentina, que era la coima, sino vamos por las acciones de tu empresa. Y ahí hay una negociación con el empresario. Claro. Por eso, ¿cuándo empieza a hablar más el empresario, a quejarse más? Cuando esa matriz cambia y no dicen, vamos por las acciones de tu empresa y arreglamos, sino vamos con la ley y te estatizamos. Y ahí ya el empresario queda fuera. Y ahí, en el gobierno de Cristina, se vuelve a diversificar. Claro, el punto de inflexión es ese, ¿no? En el gobierno de Cristina, que ella cambia, claro, y es fíjate, la salida de Eskenazi. El emblema es Eskenazi. Y el emblema del otro modelo también es Eskenazi afuera, claro, diciendo Grufau, sugiriendo que se pagan comisiones por las importaciones de gas, cosa que antes ocurría. Claro. Fíjate el cambio drástico. Por eso ahí tenés siempre tres patas, ¿no? Tenés el gobierno, el empresario que la paga y la justicia que no investiga. Creo que el modelo que hay que seguir hoy y que es un poco el emblema de lo que puede pasar en la región es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con el encarcelamiento la detención, digamos, de Marcelo Odebrecht, que es el empresario más importante. Es como un tsunami que no se sabe a dónde va a terminar, ¿no? No, y de muchas empresas, de muchos otros empresarios de otras compañías, ¿no? Que están presos. Lo que pasa es que ahí, claro, digamos, hay una decisión judicial muy fuerte. Hay que ver si acá, digamos, hay decisión política y si finalmente la justicia avanza sobre algunos casos que la verdad que son emblemáticos, ¿no? Y que servirían como para, aunque sea, viste, poner un semáforo. Sí, ahí es lo que hay que preguntarse, si este juez, Sergio Moro, de 42 años, está solo o tiene toda a la comunidad judicial detrás, porque la verdad es que un juez de Curitiba que se cargue a 20 y pico, claro, a varios... No, puso en jaque todo el esquema de, digamos, empresario de Brasil está todo en jaque, digamos, y hay muchos temores de lo que puede pasar el día que se abra, digamos, la carpeta del famoso Banco Nacional de Desarrollo, viste, que ahí
Esto por ahora, digamos, es como una suerte así como de clúster de empresas que trabajaban con Petrobras. Nuestro. Bueno, en el minuto, porque hay tanto para hablar, y felicitaciones, Francisco, por tu columna del sábado pasado, donde vos justamente profundizaste en el tema Brasil y mencionaste algunas empresas argentinas como Techin que estaban preocupadas. Pero en el minuto que nos queda, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar con el que venga? ¿Está este tema, el tema del Estado, el tema del funcionamiento en la cabeza de nuestros presidenciables? Yo creo que en parte sí, digamos que saben que ahí hay como una suerte así como de bomba a desactivar, ¿no? Pero les va a costar mucho, yo creo que va a costar muchísimo porque te diría que el tamaño del Estado va a haber que acostumbrarse un tiempo a que el tamaño del Estado y el peso, pensá que pasó del 25% del PBI al 50% el peso del Estado, que el tamaño sea este. Lo que habría, la pelea sería por hacerlo un poco más eficiente, pero eso lleva tiempo. Francisco. Creo que está la idea de que se trabajó mal, independiente del modelo. Si vos tuviste los términos de intercambio más altos en 40 años, lluvia de dólares, tasa cero en el mundo, negativa, y terminás con cepo cambiario, trabajaste mal. Entonces, esa conciencia está. Ahora, el tema es de qué modo se revierte, que va a llevar tiempo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y a ustedes hasta el jueves que viene.